Bienvenidos a esta cuarta unidad del procedimiento sumario bajo la modalidad virtual. Nos acompañan dos excelentes profesionales del derecho. Por una parte, la licenciada Amada Libertad Infantosi, quien se desempeña como jueza de primera instancia del municipio de Quezaltepeque en el Departamento de la Libertad, quien es graduada de la Universidad Dr. José Matías Delgado, abogada, notario, egresado del programa de Derecho Pluralista de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y por otra parte, me acompaña el doctor Ramón Iván García, quien se desempeña como magistrado de segunda instancia de la segunda sección del centro con sede en Cojutepeque. Él también es graduado de la Universidad Autónoma de Barcelona en el doctorado pluralista que impartió esta universidad. Ambos hablarán sobre el tema interesante de la indemnización por daños y en particular de la responsabilidad extracontractual. Por una parte, la licenciada Infantosi nos enfocará en el ámbito civil y el doctor Iván García nos hará la inclusión de la responsabilidad civil vinculada a los delitos que se someten al conocimiento del procedimiento sumario. Los invito a que nos acompañen a escuchar y sobre todo a reflexionar sobre los aportes que ambos profesionales nos harán en este espacio. Le cederé la palabra a la licenciada Amada Libertad Infantosi para que comience planteándonos y hablándonos respecto del tema de la indemnización por daños y en particular la indemnización proveniente de las relaciones extracontractuales. Licenciada Infantosi, bienvenida. Gracias. En primer lugar, agradecerle a su tutora y bienvenidos a su entorno virtual. Va a ser un honor para mí compartir con los colegas en esta disertación o en estos pequeños comentarios sobre un tema de tanta importancia. Dentro del derecho indemnizatorio y de la responsabilidad civil, existe la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Pero previo a hablar de esta clasificación doctrinaria, es importante referir la base constitucional de la indemnización. Se encuentra en nuestro artículo 2 de la Constitución en su tercer inciso y específicamente también en tratados internacionales que han reconocido que ninguna persona puede ser dañada ni menoscabada en su patrimonio, en su integridad, sin tener un reconocimiento ya sea resarcitorio, de carácter compensatorio o in natura del daño que se le ha causado. En esta oportunidad se me ha encomendado hablar un poco más de la responsabilidad extracontractual en vista de que es la vinculada a la parte del delito. En cuanto al daño, deben probarse algunas cosas dentro de la responsabilidad civil. Primeramente, el hecho antijurídico y el daño. El daño es realmente el menoscabo y es en un sentido amplio que puede ser tanto en bienes, o sea, en la parte patrimonial, como en la parte extrapatrimonial, causando un perjuicio o un daño moral. En la parte patrimonial no tenemos ninguna duda que se prueba fácilmente y es el menoscabo, el desmedro que causen algunos de los bienes en el patrimonio cuantificable en dinero. Pero en la parte moral sí existe el daño moral y es reconocido y debe de ser indemnizado. Y se refiere a las aflicciones, a las angustias, a la parte que puede vivir una persona dentro de su medio. No debemos confundir también el daño moral con el daño psicológico, que son daños completamente separables y asimismo reclamables dentro de una acción. Primero, el daño moral puede ser un daño moral objetivo y un daño moral subjetivo. El objetivo propiamente es el entorno, el que sufre la víctima en su entorno social, proveniente quizás de una violación que en este caso no es tal vez aplicable, pero el que sufre en el entorno, que los demás han observado que ha sido en su aspecto íntegro, desmejorada, estigmatizada y se siente dañada en su entorno. Y el subjetivo es el que sufre en su aflicción, en su angustia de verse en otro momento dañada en una misma situación, similar o análoga. Ese es interno. Los dos se pueden reclamar, pero se prueban de diferente manera. Y finalmente también existe el daño psicológico, que ese sí ya amerita pues un trastorno científico, un trastorno mental que debe de ser tratado de otra manera, tanto probatoriamente como en el reclamo. Finalmente, estos daños pueden incoarse o pueden devenir de un mismo hecho dañoso.
con lo cual podrían incoarse o peticionarse cuantificándolos separadamente dentro de una demanda, de una querella o de una acción que se ejerza pues cuando se entabla la acción por un delito y conjuntamente se reclama la responsabilidad civil, teniendo en todo caso que hacer la teoría fáctica de la responsabilidad civil y aportar, ofrecer la prueba pertinente a tal responsabilidad. Digamos que en grandes rasgos esa es la parte vinculada con lo que es el daño. No puede haber una indemnización si no existe un daño. Debe de probarse el daño para que proceda la indemnización. Y no puede haber una indemnización si no hay un damnificado, una víctima que esté vinculada causalmente al daño causado. Eso más o menos sería en términos generales lo que podemos hablar de lo que es el daño. Licenciada Infantosi, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, nuestro legislador nos exige a los jueces que para poder pronunciarnos respecto de este tipo de indemnización necesitamos contar con los medios probatorios idóneos. Por favor, coméntenos cuáles, a su criterio, son algunos de los medios probatorios que resultan venir a ser los pertinentes, los útiles para poder establecer este tipo de indemnización a la que se ha referido. Bien, dentro de lo que es, como ya hablábamos, que si se va a entablar conjuntamente con la acción penal, hay que separarla, hacer el cuadro fáctico, relatar los hechos y por lo tanto cuantificar la pretensión, porque ningún juez podría pronunciarse si no se ha cuantificado la pretensión. Debe de estar cuantificada y por lo tanto cuando describe el cuadro fáctico debemos decir qué hecho de la responsabilidad civil vamos a probar con una determinada prueba. Evidentemente que hay ciertos hechos que quedarán probados incluso con algunas pruebas vinculadas tal vez con el mismo delito en estos casos. Sin embargo, podemos separar en el daño patrimonial. Dependerá del hecho, hay que probar el valor de mercado o el valor estimatorio, que serían los dos valores del producto o del bien dañado. Entonces habría que establecer si hay un valor de mercado con facturas, lógicamente la titularidad, ¿verdad? Primero aportar prueba a la titularidad y luego de la titularidad aportar pruebas al mismo cuantificación del bien. ¿Cuál es el bien el valor de mercado? Que puede ir con un peritaje, que, dependiendo de la clase del bien. Eso es en cuanto al daño, digamos, patrimonial, en donde pueden ser peritos, facturas, dependiendo del tipo de bien que se trate, balances, dependiendo también del tipo de bien dañado. Y luego en la parte del daño moral, si es que se va a reclamar, dependiendo de la naturaleza del delito, habrá que ver si es moral objetivo o moral subjetivo. El subjetivo, nuestra Corte se ha pronunciado que queda aprobado, digamos, per se, sobre todo en situaciones de familia. Si no se ha reconocido un menor durante 10 años y hay un reconocimiento forzoso, el único hecho de no tener una identidad o de no saber quiénes son su filiación, queda probado el daño que se le ha causado. Entonces el subjetivo es mucho más difícil de probar y por ende mucho más difícil de reclamar en algunos casos. Porque por daño moral podemos reclamar, por ejemplo, si me roban un objeto, podríamos reclamar el daño patrimonial, que es el valor cuantificable, objetivo de mercado, pero el nivel de afección, si me roban un anillo de diamantes que me dio el prometido, el esposo, entonces ese nivel de afección sí habría que probarlo con testigos porque es un daño quizás objetivo que no le va a quedar probado al juez con solo decirle era mi anillo de boda, tal vez, no sé si un video o dependerá del tipo de daño moral. El moral subjetivo, como digo, es difícil reclamarlo y algunas veces queda probado por sí, pero el moral objetivo sí hay que aportar prueba para probarlo, sea testimonial, y también ha dicho la jurisprudencia que del entorno, de las presunciones, de la coherencia, de todas las pruebas, puede el juez, no arbitrariamente, de la cuantificación que se le ha pedido, puede pronunciarse por menos valor en cuanto al daño moral. Doctor García, hablando específicamente de los delitos que son sometidos al conocimiento del procedimiento sumario, ¿cuál sería su aporte respecto de ese marco probatorio indispensable para poder acreditar este tipo de responsabilidad extracontractual? Bueno,
estoy totalmente de acuerdo con una afirmación que me tomé la libertad de consignar de la licenciada Infantosi. No puede haber pronunciamiento del juez si no hay cuantificación. Esto es interesante porque tenemos que matizarlo con el inciso tercero del artículo 399 del Código Procesal Penal, que habla o consigna la responsabilidad civil en abstracto. Y bajo ese mecanismo se pretende obviar esa acertada afirmación. Es decir, no se probó en el proceso penal la responsabilidad civil, vamos a probarla en un proceso civil, olvidándose de lo que es el tipo de acción que da lugar a la pretensión. Nosotros tenemos diferentes sistemas para el ejercicio de la acción, y en ese orden de ideas, el sistema alternativo de las acciones entre la civil y la penal está solamente para los delitos de acción penal privada, pero los procesos sumariables no están, digámoslo, para ese tipo de delitos. Son delitos de acción penal pública, donde hay se inclina el legislador por la tesis de la subsidiariedad o accesoriedad de las acciones, es decir, la acción penal atrae o absorbe a la acción civil, y de igual manera las pretensiones, es decir, la pretensión penal conlleva a la pretensión civil. En ese orden de ideas, dentro de un proceso penal, en común y en general, jamás podría haber condenas civiles en abstracto. Esto se establece para casos muy particulares, y por efectos del tiempo me refiero a uno. Para determinar la naturaleza de un lesionado, por ejemplo, que no está comprendido en el procedimiento sumario, pueden pasar meses o años. El daño neurológico, le dieron un golpe en la cabeza y pasan 2, 3, 6 meses o un año y todavía no se puede determinar las secuelas que esta persona presenta, si van a ser secuelas permanentes, si van a ser secuelas accidentales o eventuales, de qué naturaleza o de qué profundidad, de qué grado van a ser esas secuelas. Obvio es que entonces allí se va a dar el ejercicio de una acción penal conjunta con una acción civil determinada por un monto que la parte tendrá que señalar de forma provisoria, reservándose el hecho de que en el curso del proceso pueda ir precisamente aportando pruebas que tiendan a establecer que el daño es mayor de lo que en un principio se había previsto, o por qué no, que ese daño era menor también de lo que en un principio se había previsto. Llega la etapa de sentencia y el lesionado todavía está, digámoslo, muy afectado de su integridad personal o de su integridad mental, consecuencia del trauma, pues naturalmente el juez no puede aventurarse a decidir en ese caso. Tendrá que remitirlo en ese sentido en una condena civil en abstracto para que se vaya a la determinación en el juzgado de lo civil, ¿verdad?, del monto exacto de lo que fue consecuencia de ese delito. Así entonces, con esa aclaración, voy al punto de partida. Nosotros en los artículos 114 y 115 del Código Penal tenemos 3 diferentes respuestas en materia de responsabilidad civil: la indemnización, la reparación y la sustitución. Entonces, el problema que se plantea, por ejemplo, con los únicos delitos que podrían encajar acá de una manera plena, los 2 delitos de hurto y los 2 delitos de robo que se mencionan en el artículo 445, no así la conducción temeraria, la posesión y tenencia de droga y la conducción o la aportación de armas de fuego. Estos 4 delitos de hurto y de robo en sus diferentes variedades pueden llevar entonces a que haya una reparación o una sustitución del daño ocasionado porque afecta el bien jurídico patrimonio material. No se habla del patrimonio inmaterial. Ahora, escuchando la apreciación de la señora juez con conocimientos muy densos en el ámbito civil, llama la atención entonces la diferencia entre lo que sería un daño moral y un daño psicológico, porque esto es lo que tendría que dirimir la parte civilmente interesada en reclamar, por ejemplo, lo que ha devenido como fuerte impresión al momento de ser asaltado. Le pusieron una pistola en la cabeza, en una cruz calle, y eso le bajó la presión o le elevó los niveles de azúcar. Pues entonces eso naturalmente tiene que quedar consignado desde el principio, porque el artículo 294, inciso primero, en el número 5, que se vincula con el artículo 447,
el requerimiento del procedimiento sumario tiene la peculiaridad que es un requerimiento acusatorio, es decir, debe de reunir no solamente los requisitos del artículo 194, sino que también los de los artículos 355 y 356. Así las cosas, cuando presenta ese requerimiento, debe de consignar cuánto es lo que reclama, de manera específica, un reclamo dinerario. En ese orden de ideas, debe de también ofrecer o comprometerse a ofrecer la actividad probatoria que le va a llevar al juez a determinar si tiene o no razón en esa pretensión. Así las cosas, tenemos que valorar entonces lo que establece el artículo 342 del mismo Código Procesal Penal. El interesado civilmente también tiene que hacer las gestiones para las medidas cautelares en el orden patrimonial. Y esto automáticamente nos catapulta a los artículos 431 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos en la realidad quién ha procedido de esa manera. Y no se ve. O sea, son normas como que no existieran. El abogado se va a lo más fácil, ejerce la acción penal y conjuntamente la acción civil, más nada. Y entonces el juez, ¿cómo se va a pronunciar sobre una acción donde no hay pretensión? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que lo lógico es, en una cuestión defectuosa de esa naturaleza, que el juez tenga dos alternativas. Una, prevenirle que explicite el monto de su pretensión resarcitoria, so pena de inadmisibilidad, no del requerimiento, sino que de la acción civil. Si se le pasó por alto eso, al final no tiene más alternativa que dictar una sentencia absolutoria en el ámbito civil. Gracias. Muchísimas gracias a ambos profesionales por los aportes sobre el tema de la indemnización por daños y en particular vinculado a la responsabilidad extracontractual. Los invito a que continúen participando en el resto de las actividades propias de esta última unidad referida al procedimiento sumario. Hasta pronto.